Muy bien, pues bien, queridos hermanos, vamos a entrar directamente ya en este comentario de la carta del apóstol a los filipenses. Estamos en ese capítulo 2. Ese capítulo 2 comienza con una gran exaltación de la persona de nuestro Señor Jesucristo, del cual se dice que teniendo la naturaleza de Dios, y vuelvo a explicar lo que ya os dije el anterior día en el versículo 6, cuando tenemos en nuestra traducción y también generalmente en todas, que hablando de Jesucristo dice que existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios. Este texto tiene una importancia muy grande. Ya explicaba yo la semana pasada que la expresión que dice que existía o existiendo en forma de Dios, hemos de tomarlo en un sentido no de carácter material, físico, porque evidentemente, como ya os dije, no se puede hablar de una forma de Dios. La forma, para nuestro lenguaje de hoy, significa pues las dimensiones de un objeto, las dimensiones y las combinaciones que se pueden hacer de su volumen, etcétera, ¿verdad? Y bien sabemos que no se puede hablar de Dios con ese carácter, digamos, de forma material. Esta expresión que Jesús existe en forma de Dios tiene un carácter metafísico, es decir, más allá de lo material, más allá de lo físico. Y se está hablando, como coinciden prácticamente todos los comentaristas, se está hablando de la naturaleza divina. Morfé Zeus, es decir, la forma de Dios, es una referencia a la identidad de la naturaleza de Jesucristo con la naturaleza divina. Y que luego continúa diciendo también que precisamente por eso no quiso, dice en nuestra traducción, por usurpación. Hay otras traducciones, pero una de ellas, a mí me parece más adecuada, no quiso aferrarse. Es una antigua traducción de algunas Biblias. No quiso aferrarse. Aferrarse quiere decir agarrar una cosa y no soltarla de ninguna manera. En ese sentido, coincide con la idea de usurpar, que es tomar algo que no le pertenece. No quiso eso, no quiso aferrarse, no quiso aparecer como si estuviera usurpando algo que no le pertenece, no quiso usurpar el hecho de ser igual a Dios. Aquí habla de ser igual con Dios. Y con Dios está hablando de la naturaleza total de Dios, porque también estamos hablando de la naturaleza particular de la persona que se llama Jesús. Y esto es importantísimo porque estamos aquí hablando de dos conceptos que es muy importante que los veamos claros. Cuando hablamos de Dios, de la divinidad, estamos hablando de un concepto formado por varias personalidades. Aquí vemos, como se nos dice, que es decir, Jesús, el Mesías, no quiso aferrarse al hecho de que Él era igual a Dios. Es decir, que para realizar la obra de redención, de ningún modo quiso mantener toda la gloria, todo el esplendor y todos los atributos de la divinidad. Jesús es el Redentor y para realizar la obra de redención se despoja. Eso lo dice ahora a continuación en el versículo 7, dice, sino que se despojó.
literalmente se vació. Es lo que los teólogos llaman la kenosis, la teoría o la doctrina de la kenosis, que quiere decir el vaciamiento. Se vació. ¿Qué significa que se vació? Pues significa que la persona de Jesús, hecho humano, se despoja de aquellos atributos esenciales de la divinidad y aparece humillándose como un ser humano, incluso por debajo de los ángeles. Es decir, que el hecho de ser igual a Dios no fue un obstáculo para venir a redimir a sus elegidos. El hecho de ser igual a Dios no constituyó un acto al cual aferrarse o apoderarse de él como para siempre en el sentido humano, ¿eh? Estamos hablando de Jesús humano, del Jesús del Verbo que se hizo carne. Estamos hablando de esta persona que era igual a Dios, pero que no quiso aferrarse a ese privilegio glorioso para realizar la obra de redención, sino que se despojó él mismo. No fue obligado, no fue un accidente, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que lo que vemos en la persona de Jesús, hombre, es que aquel que era también Dios auténtico y verdadero, en la plenitud de la divinidad, para realizar la obra de la redención, para realizar la obra de nuestra salvación, no la podía hacer directamente como un Dios. No la podía hacer directamente como Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios no puede morir. Y aquí nadie se escandalice cuando yo digo que Dios hay algo que no puede hacer. Pues efectivamente, el Dios que en su naturaleza es eterno y el que vive eternamente, como tantas veces la Biblia nos dice, no puede morir. Y la redención del ser humano, que es la redención del pecador, del transgresor, de aquel que ha ofendido a Dios, requiere por la propia ley de Dios la muerte del transgresor. Requiere la muerte del transgresor. Alguien que venga a salvar al pecador tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Así está escrito desde el principio. Así está escrito cuando se le dice a Adán y a Eva, se les dice claramente que aquel día que transgredieran la ley, que desobedecieran el mandamiento, aquel día morirían. Y estaba hablando sobre todo de una muerte de carácter espiritual primero, de muerte física también. Y por lo tanto, la divinidad en su estado absoluto puro no es adecuada para realizar el acto de redención, de salvación directamente, porque Dios es Dios y el ser humano es una criatura hecha por Dios que tiene que ser redimida con la muerte de alguien. Antes de la venida del Mesías, eso se había ilustrado mediante los sacrificios y la muerte de animales. No morían las personas sacrificadas para redimirse, porque nadie puede redimirse a sí mismo y nadie puede redimir a otros. Nadie puede pagar suficiente para liberarse de la culpa y de la pena del pecado, ni por él mismo ni por los demás. Nadie, excepto aquel que, siendo Dios, también es humano. No puede ser
una de las dos cosas, cualquiera de ellas. Es insuficiente o es imposible. Es imposible si es la divinidad en estado puro, porque Dios no puede morir. Y también es posible hacerlo en aquel que, siendo hombre, al mismo tiempo también es Dios. Y de esto es lo que nos está hablando aquí. Por lo tanto, fijaos, no es una cuestión teórica de hacer cálculos, de decir, en fin, Jesucristo puede ser esto o lo otro. No, es cuestión de decir, ¿quién es el Salvador? ¿Cómo y quién puede salvar? La Biblia es muy clara en eso. La salvación y la redención y la expiación del pecado y el hecho de que alguien se ofrezca como víctima propiciatoria, víctima que aplaca la justicia y la ira de Dios, eso en la Biblia está muy claro, solo hay alguien que puede hacerlo, es Dios. Pero cuando hablamos de Dios, y la Biblia habla de Dios de muchas maneras, por ejemplo nos dice con su nombre propio, Yahvé, ese Dios, dice él directamente, dice, yo Yahvé soy tu Salvador y fuera de mí no hay nadie. De manera que creemos y aceptamos que esa salvación viene directamente de Dios, nuestra salvación. Y he aquí que en el curso del tiempo y de la historia aparece la persona de Jesús. Y aparece la persona de Jesús, como hemos visto varias veces ya en el Evangelio de Juan y en otros lugares, afirmando que el Verbo era Dios. El Verbo que se hizo luego carne, que se hizo humano, que se hizo hombre. Pues ese, el Logos, la palabra divina, el pensamiento de Dios, la esencia de Dios, como queramos llamarle, la naturaleza de Dios, en toda su plenitud en la persona de Jesucristo. Y por eso el sacrificio de Jesucristo es el único que puede redimir y salvar, porque se conjuga en la persona de Jesús la plenitud de la divinidad y la humanidad sin pecado, la humanidad perfecta sin pecado. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, que existiendo en morfé, forma, pero forma no física, sino forma metafísica, forma más allá de lo que es tangible, no es un objeto, no es algo, que no es tierra, no es roca, no es agua, no es nada de las cosas materiales, es espíritu, Dios es espíritu, existiendo en esa forma de espíritu, desde la eternidad, se hizo humano y en su humanidad, transida totalmente de la divinidad, se ofreció como sacrificio. Y es el único sacrificio. Nadie más, ni ángeles, ni humanos, ni extraterrestres, ni nadie de nadie puede hacer aquello que hizo la persona de Jesús. Y prácticamente no habría nada más que hablar, porque esa especie de laberintos en los que se ponen desde siempre, desde el principio del cristianismo hasta ahora, esos laberintos, retorciendo las palabras, retorciendo las frases, poniendo cosas que no están, etc., eso lleva simplemente a la destrucción de la fe cristiana, esencialmente llevaría a la destrucción de la obra de salvación, que no puede ser destruida porque es indestructible, porque la obra de salvación está asegurada por el hecho de que es nuestro Salvador único, es Yahvé. Y al mismo tiempo se nos dice que solo tenemos un Salvador y un nombre al cual invocar, sobre todo, que es el nombre de Jesús. Y ahí está, 2 y 2 son 4. Pero también hay que empiezan que son 5, o que son 6, o que son 8. Y luego abunda en esto el apóstol en este pasaje.
estamos todavía en el anterior del que hemos leído. El hecho de que Jesús se humillase, es decir, que el Hijo eterno de Dios, aquel que comparte la naturaleza divina, se humillara, se vaciara, se vació, que es una forma un tanto metafórica, diríamos, un tanto simbólica de decirlo. Se vació de esa divinidad para hacerse hombre. No es que dejó de ser Dios, se vació de sus privilegios, de muchos de sus atributos, no de aquellos esenciales que conforman la divinidad, pero se vació para que, adquiriendo naturaleza humana, pudiera ir a la muerte, pudiera ir al sacrificio. Este es el objeto de eso. La encarnación, el Logos se hizo carne, el Verbo que es Dios se hizo humano y era para poder morir, una muerte real, y con eso limpiarnos de toda culpa. Una sola muerte, una sola víctima nos limpia a todos nosotros de nuestras culpas, de nuestros pecados, de todos los defectos y todas las desviaciones que hayamos tenido en la vida, desviaciones de su ley, están perdonadas y totalmente extinguidas en la persona de Jesucristo y de su sacrificio. Y por eso él dirá repetidamente, él no dice el que cree en Dios, simplemente dice el que cree en mí tiene vida eterna. De manera que se arroga directamente, cuando vemos a Jesús en su ministerio terrenal en el mundo, él se arroga del privilegio de la divinidad, que es salvar. Nadie puede salvar sino Dios. Eso ha de quedar claro, porque eso es palabra escrita directamente de las Escrituras. Nadie puede salvar eternamente sino Dios. Y Jesús dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Su mismo nombre, Jesús, significa Salvador. Por eso se le puso ese nombre a aquel ser humano que nacía de María por la obra del Espíritu de Dios. Y por eso dice, por lo tanto, habiendo realizado esa obra de humillarse, de vaciarse, de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con lo cual no era posible al Dios que es espíritu, sino al Dios que se hizo carne, se hizo humano. Por eso dice, ha recibido del Padre la gran recompensa, el gran honor de ser exaltado hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Esta idea la repetirá en algunas otras cartas el apóstol Pablo, como diciendo, no es una criatura como las demás. Aunque vemos a Jesús ahí en la historia de carne y hueso, hablando, compartiendo con los demás, realizando diversas manifestaciones, enseñando, etc. Sin embargo, él no es como las demás criaturas, por cuanto en él no hay pecado. Y por esto, porque se ha humillado, se ha puesto en la condición humana y se hizo obediente, es exaltado hasta lo sumo. ¿Para qué? Bueno, porque dice ahora, para que le adoremos. Para que le adoremos. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en esa
naturaleza divina, tenemos esa persona que es el Dios Padre, y tenemos al Redentor, el Señor a secas, el Señor ya en forma plena, en la palabra esta, al cual debemos adorar. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que delante de Él se debe de doblar toda rodilla. Claro, esta es una expresión que quiere decir que debemos reconocerle como aquel en quien confluye toda la plenitud y todos los atributos y toda la esencia de la divinidad, si bien en ese momento de la encarnación Él ha renunciado a toda esa parte gloriosa de la divinidad que no tiene funciones aquí en la tierra para su obra redentora. Convenía que Él se humillara hasta lo sumo y que apareciera entre nosotros no como un ángel glorioso, no como un ser excepcional dotado de tales poderes y de tales de privilegios que no pareciese humano. No tenía que ser humano real. Y nació como un ser humano y creció como un ser humano y así también murió. De manera que, por eso, fijaos que conviene que toda lengua confiese que el Señor Jesucristo es para gloria de Dios Padre. Y por eso, a partir de aquí, ven el versículo 12 en adelante, de estos versículos que ya directamente comentamos hoy, pero siempre pensando en lo anterior, porque no tiene sentido hablar de Jesús como una mera herramienta de Dios. Primero, la Biblia no habla así, porque claramente se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo siempre como autor. No es, aunque es un servidor, aparece como siervo. Viene a cumplir la voluntad del Padre, que desde la eternidad es de la misma esencia y naturaleza que Él mismo, en espíritu. Por lo tanto, la idea de ser siervo no significa que sea puramente humano. Un siervo, en el sentido absoluto de la palabra, un siervo siempre sería un ser humano. Pero hay aquí que en la divinidad existe este enorme y grandioso misterio, que es que la diferencia entre el Padre y el Hijo es propiamente una diferencia personal, pero no es una diferencia de naturaleza. No hay. Y por eso Jesús una vez y otra dirá, pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Padre y yo somos uno mismo, y así tantas otras expresiones de Jesús que bueno, yo ya sé que hay 1000 tergiversaciones de la lengua para hacerle decir lo que no dice, porque la lectura sencilla y limpia de las Escrituras nos están diciendo que Dios, que es uno, indudablemente, es una naturaleza divina, solo existe una, pero manifestada y viviendo eternamente, existiendo eternamente en 3 diferentes personas. Bien, pues ahora dice, vamos a usar esto para algo práctico. Y por eso el versículo 12 empieza: por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia,
preparad vuestra propia salvación. Aquí dice alistad, es un verbo poco utilizado, ese verbo alistar, poner listo, poner en marcha, poner activo, utilizar vuestra propia salvación con temor y temblor. Ya tenéis esa salvación, pues ahora vamos al trabajo, vamos a realizar. Es más, no tenemos que tener temor de eso porque, como dice el versículo 3, porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que esto no es una cuestión de a ver quién es más enérgico y más activo y más valiente y más decidido y, en fin, más comprometido. No es eso. Lo primero es que si realmente confesamos que Jesús es Mesías, es el Señor, como cuando leemos en el Antiguo Testamento, en todas partes, unas veces se le llama Yahvé, pero otras veces se le llama simplemente Señor. Por ejemplo, Adonai, Yahvé, el Señor Yahvé, Tsebaot, de los ejércitos, de las multitudes, de todo el universo. Pero una y otra vez aparece simplemente de una forma directa y de una forma, diríamos, aislada, el término el Señor. El Señor habló a, por ejemplo. Pues aquí lo dice, que es el Señor quien activa, Dios, en su Espíritu, por su Espíritu Santo, activa en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Qué texto más bonito, ¿verdad? Para aquellos que están obsesionados con la libertad de la voluntad humana. Gran error, un error humanista, un error de los filósofos humanistas. La voluntad humana, según la Biblia, está cautiva, está prisionera del pecado. Y no podemos hacer incluso lo que quisiéramos hacer en relación al bien y al mal. No podemos hacerlo. No tenemos las fuerzas espirituales. Nuestra voluntad está ahí atada, encadenada, con grilletes, ahí está. Y tiene que venir alguien a liberarnos de esas cadenas para que podamos obrar de acuerdo con la voluntad de Dios, servir a Dios, agradar a Dios. No es una decisión libre nuestra. Qué equivocación, ¿verdad?, cuando en las predicaciones se apela, se llama al pecador y se le dice, si tú quieres, ahora puedes ser salvo si tú quieres. Eso sí, se subraya, tantas veces se subraya, si tú quieres. Pero no aparece eso en las Escrituras dicho de esa manera, ni parecida siquiera, bien entendidas. Porque nuestra voluntad no reaccionaría sola. Por sí sola no puede. No puede. Es pedirle a una persona que se levante por sí sola del suelo cuando está paralítica. No hay fuerzas, no puede, no hay energía. En la voluntad no hay energía propia para acercarse a Dios y decirle, yo te acepto. Otro error, porque no hay que decir yo te acepto a Dios, yo acepto a Dios. ¿Quién soy yo para decir yo acepto a Dios? Señor, acéptame, por favor, acéptame. Porque eso es en lo que consiste, siempre que vemos aquí en las Escrituras, aquellas personas que claman al Señor
Señor, ten piedad de mí. Y nadie le dice en los evangelios, Señor, yo te acepto. Vaya, qué gran obra eso de decirle a Dios, yo te acepto. Pero lo que tenemos aquí es que Dios, como dice el texto, activa, pone en marcha el querer y el hacer por su buena voluntad, la voluntad de Él y no la mía. La voluntad de Él hace que se ponga en marcha, se active, como si dijéramos, se apretara el botón para que nuestro querer y hacer, el querer y el hacer, el bien, sea posible gracias a que Dios ha puesto en actividad esa voluntad. Eso es lo que la Biblia nos enseña, incluso sobre las buenas obras, porque son buenas obras aquellas que proceden de este pasaje, de esta realidad, de que Dios nos ordena hacer buenas obras, pero en primer lugar lo que vamos a observar es nuestra impotencia, porque ni las hacemos perfectas, no las hacemos bien, ni hacemos todas las que debemos, ni reaccionamos como deberíamos también. Entonces, el hacer cualquier obra para gloria de Dios tiene que obedecer a que antes Dios haya activado en nosotros el hacer y el querer. Esto es lo que importa. Por eso, nadie, dice la Biblia, nadie se podrá jactar, nadie podrá aparentar orgullo delante de Dios como para decir, mira lo que yo he hecho. Dios no admite eso. Dios no reconoce ninguna obra que sea hecha con esa petulancia con la que a veces se habla al expresar las cosas que hacemos. Mejor que tengamos cuidado, porque todo lo que venga a glorificarnos a nosotros mismos, Dios lo va a desechar. Basura, fuera. Todo aquello que te enorgullezca como capaz de hacer las cosas como para ganarte de algún modo el favor de Dios es inútil. Así, Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, eso queda claro. Y a continuación, a partir del versículo 14. El apóstol lo que viene a decir es, ser cristiano no es cuestión de palabras. Ser cristiano tiene como hecho fundamental que en nuestras obras y en nuestro carácter se manifieste las obras de Dios y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esto es ser cristiano, que no hay que confundir con ser miembro de una iglesia, que son cosas diferentes. Pueden coincidir muchas veces, y yo creo que muchas veces coinciden, claro que sí. Pero no convirtamos la fe y la religión, no lo convirtamos simplemente en decir yo soy de una iglesia, o de una congregación, que es muy bueno, que es incluso necesario para nuestro mantenimiento espiritual, pero que no define lo que es un cristiano. El cristiano se define por sus obras y por su carácter. He aquí las dos cuestiones, las obras y el carácter, porque si somos de Dios, haremos las obras de Dios, es decir, las obras que Dios quiere. Y esas obras nosotros mismos nos daremos cuenta de que son
pocas y son imperfectas. Y que Dios, indudablemente, nos va a bendecir si están hechas con la humildad real y verdadera de saber que todo se debe a que Dios ha puesto en nosotros la voluntad y la fuerza, la energía para realizar esas obras. Qué cosa más importante en el tiempo en que vivimos, porque vivimos en una época también de tanta publicidad, de toda esa especie de glorificación que la gente se hace a sí misma, ¿verdad? Desde la gente que está en los lugares altos de todas las actividades humanas, que, bueno, se enorgullecen de sí mismos, por supuesto que sí, aunque tal vez a veces se disimule. Todo esto, pues, tenemos que hacerlo, como dice aquí el versículo 14, sin murmuraciones, ni discusiones. Qué bueno es esto para la Iglesia, para las congregaciones, prescindir de lo que sea murmuración, las quejas, en fin, todo eso que es negativo, que es destructivo. Porque dice para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 15. ¿Veis aquí el contraste? ¿Veis el contraste? Está hablando que vosotros estáis en medio de una generación perversa y depravada. Un cristiano tiene que ver eso, tenemos que tener mucho cuidado, porque como nos acostumbramos poco a poco a ver las cosas más espantosas de las costumbres de la gente de hoy, de todo, eso lo estamos viendo en televisión, en el cine, la destrucción de valores morales, la destrucción de mandamientos bíblicos, claramente, y todo el mundo sonriendo y riéndose de ello, y todos contentos, y aquí se nos dice, pues cuidado vosotros no podéis ser así, porque vosotros debéis ser irreprensibles y sencillos. No estamos hablando de ser aguafiestas de nadie, ni andar señalando a este y al otro. Es simplemente que no participemos de esas cosas. Es que Dios no nos pueda nunca pedir cuentas de haber seguido el camino de aquellos que no reconocen a Dios para nada. Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada. Y hoy tenemos una sociedad que en gran parte responde a esa definición que se da aquí, a esos adjetivos, perversos y depravados, entre los cuales vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Vosotros debéis ser luz, y ese es un requisito de Dios, que es luz. El Señor Jesucristo, que es luz, quiere que nosotros igualmente reflejemos la luz del Evangelio a todo el mundo. Y, como dice ahora, aferrados, versículo 16, aferrados a la palabra de vida. Las Escrituras, hermanos y hermanas, ¿verdad? Las Escrituras. La lectura constante, dedicada, concentrada de las Escrituras. Es que no hay otro camino. Para un cristiano, esta es la cuestión, su conocimiento de las Escrituras. No conocimiento para presumir, sino conocimiento para cargar nuestra mente, llenar nuestro pensamiento de la palabra de Dios. Si no leemos suficiente, si no leemos constantemente, entonces nuestra idea del cristianismo se va difuminando, se va haciendo vaporosa, poco a poco se diluye.
porque una gota de vino en el agua, en un gran vaso de agua, no le da sabor, no es nada. Unas gotas de la Biblia en nuestra mente no es suficiente. Hemos de saber reaccionar ante las cosas que ocurren a nuestro alrededor, recordando las Escrituras. Recordando concretamente, no, porque esto, la Biblia no dice así. Y aquí, Antiguo, Nuevo Testamento, todo conjunto. Yo no me cansaré de decir, esto es lo que necesitamos, no es otra cosa, aferrados a la palabra de vida. Como aquel que está en el agua y va a naufragar y tiene un salvavidas y se aferra al salvavidas, se coge al salvavidas con todas sus fuerzas, porque de eso depende su salvación. Y todo eso para gloria del Señor. Y luego ya termina el apóstol, y aquí terminaré yo hoy también, como diciendo, aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Aquí no lo olvidemos, derramado como libación sobre un sacrificio, sobre la víctima que iba a ser sacrificada, se derramaba la sangre. Y el apóstol, que estaba a punto de morir, no lo olvidemos nunca, esta carta está escrita desde Roma, en la prisión, y ya conoce su sentencia. Estoy a punto, aunque soy derramado, ya estoy siendo derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Así también vosotros regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo. Con lo cual termina este pasaje con una nota, pues, de tragedia por un lado, pero también de gozo y alegría por otra parte. Estoy a punto ya para el sacrificio, y lo hago pues por el servicio y por todo lo que hemos vivido juntos y todo lo que disfrutamos juntos como cristianos, y vosotros, por lo tanto, regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo. Qué gran mensaje de un condenado a muerte. Qué gran mensaje cuando está diciendo, pues, bueno, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y sobre todo, vivamos aferrados a la palabra del Señor, la palabra escrita de Dios. Que Él los bendiga. Amén.